Buenos días, profe. Buenos días, Mayra. ¿Cómo está, Mayra? Bien, profe, gracias. ¿Y usted qué tal? Pues con un poquito de hambre, pero yo creo que en un ratito comemos. ¿Y usted? ¿Todo bien? Mayra, ¿se escucha? Bueno, están llegando. A ver, se encuentra Mayra, Valentina, Javier. Son los únicos. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar el tema. Es el último tema ya propiamente y la siguiente semana tenemos examen. El tema de hoy es ¿cuál es? De Nicolás Maquiavelo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Aquí ya llegó Mayra, otra vez se salió y entró. Y Gael. Entonces, Mayra, Gael, Javier, Valentina. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Qué fue lo que encontraron acerca de Niccolo Machiavelli? A ver, ¿qué fue lo que encontraron? Yo le leo, profe. A ver, por favor, Javier, adelante. Nicolás Maquiavelo fue un diplomático, filósofo, político y escritor italiano del Renacimiento. Asimismo, el autor es considerado el padre de la ciencia política moderna. Entre sus obras más representativas se encuentra El Príncipe, la cual es una de las primeras de carácter político de la modernidad. El legado de Maquiavelo ha tenido una gran influencia en el pensamiento político posterior y ha conseguido resistir al paso del tiempo. Su biografía. Nació el 3 de mayo de 1469 en una pequeña localidad cercana a Florencia, en el seno de una familia relativa a la nobleza, aunque empobrecida. Aunque de su juventud se conocen pocos datos, se sabe que durante esta etapa tuvo una educación humanística. En el año 1498 comenzó a trabajar para la República como secretario de la Segunda Cancillería y de los 10 de la guerra para encargarse de las tareas de asuntos exteriores. Más tarde, en sus labores como diplomático, se dirigió a la guerra contra Pisa. En 1502 se casó con Marietta Corsini, con la que tuvo más de 6 hijos. Asimismo, ese mismo año tuvo lugar su primera labor diplomática en Francia ante la embajada de César Borgia. ¿Es toda la información que pudo recabar? Tengo más, pero pues es un poco larga. Ya. Ahorita hablamos de la obra entonces, Javier. Gracias. ¿Quién más tiene información acerca Yo, de... profe, Adelante. ¿quién fue Nicolás de Maquiavelo? Fue un político, escritor y filósofo del Renacimiento italiano que fluyó de manera decisiva en el pensamiento occidental. Secretario de la República de Florencia, acometió numerosas misiones diplomáticas y organizó el ejército de Florencia. Listo. Muy bien. ¿Alguien más? Gael, Leonardo. Más información.
Profe, aquí tengo información sobre su obra de El Príncipe. A ver, vamos, entonces entramos en tema, en la obra propiamente. Adelante, Javier. El Príncipe es la obra más importante del autor, asimismo es clave para poder entender su pensamiento político. El Príncipe fue escrita durante su periodo de exilio en 1513 y está inspirada en César Borgia. En el libro, Maquiavelo tiene la necesidad de explicar cuáles son los métodos más eficaces para fundar un Estado, hacerse con el poder o mantenerlo, ajeno a las consideraciones morales o religiosas. Una de las finalidades del Príncipe es la descripción de una teoría que ofrece una idea de cómo sería el gobernante ideal. Para ello, el diplomático enumera una serie de rasgos esenciales que caracterizan a un buen político. Entre ellos destacan manipulación, haciendo uso de los medios necesarios para alcanzar los fines, tenacidad y astucia para esquivar obstáculos, inmoralidad, debe estar por encima del bien y el mal, ingenio, carencia de escrúpulos, experto en el engaño. De este modo, el príncipe supone la exposición de un conjunto de estrategias que debe seguir todo aquel gobernante que desee alcanzar y conservar el poder político. Esta es la propuesta propiamente del autor en la obra El Príncipe. Muy bien, Javier. Mayra, sobre la obra, ¿tiene algo de información? No, profe, pero si quiere, lo busco. Bueno, deje ver a ver si alguien más tiene información por aquí. Mayra Yareli. ¿Algo más de información? Joana, ¿algo más de información? Joana, ¿sí se encuentra? Joana. Joana Valentina, ¿se encuentra? Sí, maestro, perdón. ¿Algo más de información? No, es que tengo la mayoría de lo que leyó los compañeros sobre la vida. Sobre la obra yo tampoco tengo. Bueno, vamos a comenzar entonces un poco. ¿Sí se alcanza a ver la diapositiva? Sí, profe. Sí, maestro. Bueno, Maquiavelo o Machiavelli, es el autor de la obra El Príncipe. Esta obra, pues, tiene muchas aportaciones, sobre todo para la política moderna. Algo interesante de este autor es que es el primero en ventilar o en publicar o en hacer del conocimiento al pueblo de lo que está sucediendo dentro de los gobernantes. ¿Cómo es la vida de los gobernantes? ¿Por qué luchan los gobernantes? E incluso llega a cuestionar qué sería mejor, si un gobernante que es odiado por su pueblo o un gobernante que es querido por su pueblo. Estableciendo que si es querido, pues vulgarmente dice la gente o popularmente dice la gente, se le van a subir o se le van a subir a las barbas. Es decir, van a llegar hasta mero arriba y van a hacer de él lo que quiera la gente. Pero si es temido, pues también la gente va a actuar por temor, es decir, no va a ser totalmente libre y este condicionamiento pues trae problemas sociales. Acuérdense que todo ser humano que es reprimido reacciona. Por eso a toda acción una reacción. Dice un solo golpe entre agosto y diciembre de 1513 a partir de sus lecturas y de su larga experiencia personal. En la obra se distinguen 4 partes fundamentales. La primera, a ver, Valentina, ayúdenos con la lectura.
de manera así muy pausada, por favor. Maquiavelo estudia aquí las diferentes clases de principados, cómo se adquieren y se conservan. Tras una rápida mención de los principados hereditarios, capítulo 2, se centra en el estudio de lo que se denomina como el Principado Nuevo, abordando primeramente el llamado Principado Mixto. De todos modos, la preocupación esencial de Maquiavelo es examinar los principados totalmente nuevos, en donde es tanto como el príncipe como la organización política en la que sustenta su principado, junto con las diferentes formas de acceso a los mismos y los problemas generales que plantea su conservación. Tras una primera consideración sobre las fuerzas de los principados, finaliza la primera parte haciendo referencia al principado eclesiástico, donde resalta su desprecio por la política temporal de la Iglesia. Bueno, si hablamos de política, propiamente la política de la Iglesia, pues es una política que es rechazada por Maquiavelo debido a que pues existe ya, perdón, existe ya en esta época un anticlericalismo. ¿Sí saben qué es el anticlericalismo? ¿O se los explico? Pues según la definición yo me imagino que es como estar en contra del clero de la iglesia y todo lo que conlleva. Es correcto, es rechazar al clero como tal. Por eso es muy común en Europa, sobre todo en Italia, que es la parte donde yo puedo hablar. En Italia el anticlericalismo pues, es muy marcado. Hay un respeto muy grande, indudablemente, por la iglesia. Hay gente que sigue fiel a la iglesia, pero eso no quita que la trate como igual. Un ejemplo es, yo tengo una comida en casa, invito a un amigo que es sacerdote. ¿Y cómo se le atiende al sacerdote aquí en México? ¿Cómo se le recibe? A ver, lo que han visto ustedes. ¿Cómo se le recibe? ¿O cómo se le atiende? ¿Sí se escucha? Sí, profe, sí se escucha. A ver, ¿cómo se les atiende a los sacerdotes o a los religiosos aquí? La gente, ¿cómo los trata? ¿No saben? Pues, Eh, pues los tratan muy bien, los atienden así como, no sé, como si fueran reyes. Es correcto, es decir, se les da un lugar muy diferente. sí, Se le rinde demasiados honores y pues casi la palabra que dicen es palabra de rey, ¿no? Entonces, pues son de acuerdo a las costumbres del lugar. En cambio, si ustedes van a Europa, les digo de Italia, yo les hablaré, pues a mí la primera vez que lo vi se me hizo extraño. Invitaron la familia donde estaba, invitaron a un sacerdote a comer. Entonces, pues comenzó la comida, todos comenzamos a comer, comenzamos a platicar y de repente, pues yo no sabía quién era, de tal manera que pues se me hizo raro pues que llegara con alzacuello, llegó con alzacuello. El alzacuello es como una bandita que llevan al cuello de color blanco. Y entonces Pat se levantó. Hola Genaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Sírvete. Es decir, pues ya nos habíamos servido nosotros, sírvete. Y ya terminó la comida, terminó los aperitivos y
y ya nos quedamos platicando, se retiraron, bueno, nos vemos, etcétera, etcétera. Y antes de que se fuera, pues ya nos presentó a nosotros como mexicanos, mira, te presento, es el padre fulano de tal. Dije, qué raro. O sea, allá en México pues se le rinden muchos honores y aquí le dijo, pues pásate y sírvete, ¿no? Busca por allá una silla que está en la habitación, tal. O sea, busca una silla, trae la silla porque pues ya no alcanzaste sillas, entonces ve por una silla allá y sírvete. Esto, aunque pues lo estiman al religioso como tal ahí en esa familia, sin embargo, pues pude darme cuenta que para ellos es la gente más normal, es decir, no hay nada extraordinario, es igual que todos. O sea, este anticlericalismo creo que favoreció mucho el trato de la igualdad entre las personas. También, bueno, pues este fenómeno se va a dar en Europa, el hecho de tener libertad para profesar cualquier religión o derecho para no profesarla y no discriminarle, pues, no sentirse discriminado. Se cree en Dios, pero pues no se cree en un Dios como en una especie de nana. Por ejemplo, aquí en América todavía se ve a Dios como una nana, es decir, alguien que me va a estar cuidando, alguien que me va a resolver mis problemas y que si no me lo resuelve, pues entonces simplemente ya no creo, ¿no? O sea, somos como medios comodines. Es decir, creemos, perdón, creemos cuando tenemos dificultades, pero una vez que pasan las dificultades, pues pareciera que se nos olvida. Entonces, esa es la costumbre. Aquí somos muy clericalistas. Pasamos frente a una iglesia, hacemos reverencia, etcétera, etcétera. Pero pasamos enfrente de alguien que nos cae mal y pues lamentamos a su mamá, la maldecimos, la vemos con malos ojos, etcétera. O sea, somos muy religiosos, pero también somos muy odiosos. O sea, somos muy capaces de odiar. Somos muy dados a criticar a la gente hasta cómo va caminando. Cuando que el caminado, pues es problema de ella, no tuyo. Y sin embargo lo criticamos. No sé si han visto eso también ustedes, lo que les acabo de comentar. ¿Hay alguno de ustedes que no sea criticón? ¿Ninguno es criticón? Pues yo creo que en realidad todos somos, aunque sea un poquito, nadie se salva. Es correcto, todos somos muy criticones. Mira cómo viste, mira cómo camina, mira cómo se ve mal, qué ridículo, etcétera, etcétera. O sea, comentarios que ni nos interesan, sin embargo, pues a veces ya no por fastidiar la vida del otro, sino simplemente por estar de criticones. Entonces, en ese sentido, nosotros, por un lado, vuelvo a repetir, somos como muy mochos en cuestión religiosa, pero por otro lado somos bien pingos. Nos portamos bien mientras nos ven, pero ya una vez que no hay gente, pues entonces a veces no nos portamos tan bien. Y sobre todo, bueno, pues cuidamos mucho la apariencia de que la gente no hable mal de nosotros. Vamos con la segunda diapositiva. A ver, por aquí nos leyó Valentina. A ver, vamos Yo, con... adelante. Maquiavelo aborda en esta segunda parte el problema de la seguridad y las armas. Es un estado solo es libre y seguro si dispone de un ejército propio, bien organizado sobre la base de reclutamiento del ciudadano.
Un príncipe solo puede mantenerse si dispone de armas propias y él mismo está al frente del ejército y de la política militar. Por la misma razón, las armas mercenarias y auxiliares muestran la dependencia y la debilidad de dicho estado y a la larga la necesaria conquista por quien de hecho tiene la fuerza. Bueno, entonces es otro factor importante dentro del desarrollo de la obra. Pues propiamente poner en tela de juicio a los gobernantes y estableciendo quiénes son, diríamos, los únicos que pudieran ser gobernantes. Y aquí los describe muy bien. Primero, pues debe ser un hombre poderoso. Segundo, debe tener el apoyo del ejército. Y tercero, bueno, pues debe contar con recursos necesarios para no estar tentado a robarse el dinero del erario público. Entonces, esto significa que un hombre pobre pues no puede aspirar a ser gobernante porque no tiene el recurso ni tampoco tiene el apoyo del ejército. Por eso, pues se reirían de nuestro Benito Juárez, ¿no? Quien proviniendo de una familia muy sencilla, y con mucha pobreza, realiza sus estudios con los jesuitas. Los jesuitas lo adoptan y gracias a los jesuitas, entonces Benito Juárez pudo ser presidente de nuestra República Mexicana. Es un poco lo que describe en esta diapositiva. A ver, la siguiente, ¿quién nos ayuda? ¿Leonardo o Gael? A ver, Gael, ¿nos ayuda, por favor? Ok. Ok. El príncipe Nicolás Machiavelli. Maquiavélico, a pesar de estudiar en esta tercera parte, cuál debe ser el comportamiento del gobierno de un príncipe con respecto a sus súbditos y amigos. En este contexto, abandonando el fácil reuso de la imaginación, Maquiavélico desarrolla los principios de una política rigurosa, realista, partiendo de las cosas realmente son. A ver, perdón. Y han sido y serán siempre no lo que debe ser. Ay, perdón si lo que edito, profe, es que ocupo lentes. Pues la política debe basarse en lo que la naturaleza y pasiones humanas son inevitables: maldad, volubilidad, ingratitud, ambición, envidia. Un príncipe del Estado debe basarse en sí mismo. La ley, por un lado, y la astucia y la fuerza, otro. Capítulo 18. Esforzado porque lo obliga a la situación, sus primeras vistas injustas, inmorales y rigurosas acciones, porque la política para la generalización es el reino de las apariciones, ya que a todos ven lo que parece, pero pocos palpan lo que eres. Y es decir, toda la población ve, juzga todo lo que hace un político, pero realmente pocos ven la realidad de lo que es. Voy a poner como ejemplo a nuestro presidente de la República. Los estadistas en México pues, se encargan de valorar la administración del actual presidente o de nuestro presidente, aunque no simpaticemos con él. Y las estadísticas pues arrojan que el desempleo creció, que el país económicamente anda mal, que la inseguridad pues es la misma, etcétera, etcétera. Entonces, él en sus discursos mañaneros
dice todo lo contrario. Pues dicen esos que las encuestas, pero yo tengo otras, o sea, yo tengo otras encuestas que dicen lo contrario, porque mi gobierno bajó la delincuencia, el pueblo económicamente está mejor que hace muchos años, porque ahora los más pobres tienen para comer, porque la prioridad de este sexenio es los pobres. Entonces, esas estadísticas mienten. La pregunta es, ¿a quién hay que creerle? ¿A quién le vamos a creer? ¿Ustedes ven un país mejor que el de hace 5 años? ¿O no les interesa nada la política? Acuérdense que el que calla otorga, ¿eh? Pues yo la verdad, he visto que el país está igual, no ha cambiado nada. El país no ha cambiado nada. Pues los cinturones de pobreza son mayores. El desempleo aumentó con lo de la pandemia y las pérdidas humanas ahorita ya rebasan los 300,000 muertos. Sí, profe, sí ha cambiado. ¿Usted cómo lo ve, Mayra? Pues seguridad, pues nunca ha habido muy bien, pero pues sí, la pérdida de empleos por la pandemia y antes pues no se miraba eso. Antes iba así, no, pues trabajo necesito y ya le daban a un trabajo. Bueno, o sea, varios que yo conozco y así ahorita pues no, batallan mucho para tener empleo y pues antes no se miraban muchas muertes como ahorita pues ya sí. Antes los agarraban y los encarcelaban y ahorita no, ahorita ya los matan y en vez de que los encarcelen mejor hacen peor las cosas. Entonces, estamos viviendo una situación crítica, más crítica que en gobiernos pasados. ¿O ustedes cómo lo perciben? Pues en una situación complicada, ¿no, profe? Pues es que sí. Sí, pues en realidad vemos una situación muy complicada. Entonces, lo que él dice, que él tiene sus estadísticas que arrojan lo contrario, pues es importante que dijera, a ver, qué estadísticas son contrarias a lo que están sosteniendo los estadistas aquí en México, donde usted lo que está diciendo es verdad, porque casi todos los periodistas que van al mañanero, a Palacio, pues son periodistas que él seguramente les establece unas reglas, es decir, puedes hacer una o dos preguntas, pero si son preguntas que van en contra de mi gobierno, ni se te van a contestar para que no las hagas. Y tienen Pero, que profe, ser, mande. también hay que ver, pues no sé, la pandemia significó un pico de declive en la economía y eso es un punto, pero muy fuerte. Y la caída de mercados es lo mismo. Yo diría que eso se basa en el desempleo, pero en general el gobierno de AMLO no se me hace tan malo. No, indudablemente se basa en el desempleo o las estadísticas del empleo. Lo que sí digo, también hay que ser honestos. El hecho de que se perdieron muchos trabajos no es debido al mal gobierno, es debido a la pandemia, porque la pérdida de empleos no solamente es nacional, la pérdida de empleos pues, es a nivel internacional, es decir, en otros países están sufriendo las mismas consecuencias que tenemos nosotros.
Sí, es lo que yo percibo. O sea, como presidente indudablemente tiene aciertos y tiene errores, pero de eso a que las estadísticas muestren los cambios que ha habido y que él no acepte nada que no sea a favor de él, pues quizá también en ese sentido el presidente está mal, porque el hecho de estar rechazando todo y verlo todo como especie de agresión o atentado contra él, pues yo creo que eso tampoco es correcto. Pues sí, profe, eso es lo malo porque como que quiere mantener a toda la gente que lo apoya en el mismo lugar y no quiere que digan cosas malas de él para que no lo dejen de apoyar. Sí, porque si se fijan, él ha hecho una opción por los pobres, no está mal, pero realmente quien sostiene el país no son los pobres, quien sostiene el país son las personas de negocios, gracias a las empresas, a las fábricas de calzado, Comercio. o sea, el comercio en general, pues es el que sostiene la economía. O sea, no es lo mismo un empresario que todos los días está pensando cómo proyectar su negocio para multiplicar sus ventas y emplear o generar más empleos a una persona que simplemente recibe la ayuda económica del gobierno y algunos no hacen nada. Yo ubico personas que están recibiendo pensiones de 3,000 pesos y son jóvenes que porque son adictos tienen algunas secuelas de la adicción y entonces simplemente los inhabilitan para trabajar y entonces el gobierno les da una ayuda. Estamos hablando de 3,000 pesos o 3,500, no sé exactamente. Es lo que les dan de ayuda. Y pues estos jóvenes no hacen nada. Entonces, no está mal ayuda a los pobres, pero se olvida también de la gente que tiene recursos, la que está generando los cambios en la sociedad. Por eso digo, tiene cosas, pues aportes buenos, pero también tiene otras cosas que ahí están fallando. A ver, vamos con Marcos. Ayúdeme a leer, Marcos, por favor. Marcos Hernández se encuentra. Marcos. Marcos. Oh, no está Marcos. A ver, otro lector, por favor. Yo, profe. Adelante. Por ello, se ha de ser consciente de que es inevitable y necesario pecar a veces para conservar el Estado y la libertad, pero se ha de procurar por todos los medios no incurrir en el odio y en el desprecio del pueblo, porque estos son los males o vicios que hacen perder el Estado. Capítulo 19. El príncipe debe ganar el consentimiento a su dominación. La mejor fortaleza es no ser odiado por el pueblo, porque por muchas fortalezas que tengas, si el pueblo te odia, no te salvarán. Capítulo 20. Muy bien. A ver, otro lector, por favor. A partir de estos capítulos, Maquiavelo estudia la situación contemporánea de la Italia de su época, volvido al objeto central de sus preocupaciones de la causa de la ruina de Italia y la posibilidad de una generación que permita recuperar la libertad y ordenar un Estado moderno y eficaz. Como forma de convivencia de víveres civiles, se trata, por tanto, de analizar la posibilidad de la regeneración política de Italia en el capítulo, ay, no sé, En el capítulo, ¿qué no capítulo sé, es? no Capítulo sé, profe. 24. Es 2X, un 1 y una V. Es 24. Ok, en el capítulo 24 se expone la causa del hundimiento italiano.
En el capítulo siguiente se debate el lugar que el curso político corresponde a la virtud y a la fortuna, con el fin de refutar a quienes desean disfrazar su incapacidad e ignorancia en la presunta omnipotencia de la fortuna, con el fin de demostrar que la virtud y la audacia tienen un lugar muy importante en el desarrollo y conclusión de la lucha política. Tras todo esto, Maquiavelo exporta al final a la acción virtuosa y capaz que lleve a Italia a infundir en la materia una nueva forma mediante un orden nuevo. Muy bien, gracias. Sí, efectivamente lo que se busca en todo gobierno pues es un orden nuevo. Acuérdese que este gobierno habla mucho de la cuarta transformación. En realidad no sé qué sea la cuarta transformación, pero pues habla mucho de la cuarta transformación y que la cuarta transformación y la cuarta transformación. ¿Alguien sabe qué es la cuarta transformación? Bueno, pasamos a la penúltima. Otro lector, por favor. Propiamente es casi la última por el tiempo. Adelante, otro lector, No. Leonardo o Joana. Digo, Valentina, perdón. Yo, maestro, y no, también me llamo Joana. No, sí, por eso Joana y Valentina. Joana, Valentina. Sí, no es por tanto el príncipe ni el realismo Maquiavelo un mero pragmático anclado en la reproducción de lo existente limitado al ámbito del ser. Su realismo es la base fundamental del que se ha de partir para pasar del deber ser. En este contexto, el objeto principal de su atención es el principado totalmente nuevo, por lo que su obra se orienta desde el principio hacia el estudio de esa variante, obviando, aunque haciendo referencia a ellos, los principados hereditarios y mixtos. Su interés se centra, por tanto, en el principado nuevo, del cual Maquiavelo ve un modelo contemporáneo del mismo en la figura de César Borgia. Sí, es decir, el prototipo, diríamos, de gobernante lo ven en los Borgia. Ahora, acuérdense que los Borgia eran una familia noble, con muchos recursos, pero sobre todo con mucho poder. Por eso va a cuestionar mucho que es mejor un gobernante temido que un gobernante querido. Y la última es esta. Pues gracias por su participación. Aquí, perdón vamos a corregirla porque ya no me permitió. Bueno, pues gracias. Nos vemos en el examen. Por favor, después del examen me van escribiendo para darles a conocer su calificación con anticipación. A más tardar, ustedes presentan el miércoles y yo el viernes les estaré dando sus calificaciones del examen. Pero esto pues ya será hasta la siguiente semana. Por lo pronto, por favor suban sus portafolios para que no se queden sin entregarlos, porque valen 50 puntos. Pues gracias por su tiempo y nos vemos en el examen. Gracias, profe, nos vemos. A ustedes, cualquier duda, pueden escribirme a mi Gracias, WhatsApp. maestro, nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta luego.